Hola, chicas y chicos, bienvenidos de nuevo. Comenzamos una nueva sección, la sección de modelado. Para aquellos que no sepáis quién soy, mi nombre es Israel Cantillo y soy la persona que se encuentra detrás de Matsuka. Si tienes conocimientos previos de lo que es modelar, te ruego que tengas un poquito de paciencia, porque la pretensión que tengo es de empezar desde el nivel más básico posible, desde el nivel -1, como vengo diciendo en vídeos anteriores, para que todos aquellos que no tengan grandes conocimientos de modelado se puedan adentrar en este mundo a través de esta herramienta que es Maya. Si no tenéis mucha idea de lo que es Maya y habéis llegado a este vídeo sin haber visto los anteriores, te recomiendo que les eches un vistazo, porque de esa manera te vas a poder familiarizar con el entorno y vas a poder tener conocimientos sobre determinadas cosas que ya vamos a empezar a emplear a partir de ahora. Y ahora ya, sin más, pues empezamos la nueva sección. Nos vemos en un rato. Bueno, ya estamos por aquí. Y ahora, antes de empezar a modelar como locos, me gustaría introduciros algunos conceptos tales como lo que es el modelado en sí, los diferentes tipos de modelado con los que vamos a trabajar o que hay a disposición y son los más habituales, algunas de las técnicas que se utilizan para realizar determinados modelados. También quisiera introduciros un poquito sobre lo que es la topología, su composición y algunos conceptos más que vamos a utilizar a lo largo del curso y que considero que son importantes, al menos tener ahí en el radar para cuando los pronunciemos, los digamos, recordéis que, en ese vídeo, en el primero, Irra hablaba sobre esto, ¿vale? Bueno, y comencemos por lo que es el modelado. El modelado es simplemente el arte y la ciencia de poder crear una superficie lo más fiel posible a un objeto en la vida real, o bien tratar de expresar con esa superficie, con ese objeto que estamos creando, algo que ha surgido de nuestra imaginación y que podría incluso llegar a ser, pues, algún tipo de objeto abstracto, ¿de acuerdo? Existen diferentes formas de poder representar un modelo, donde en principio destacan el modelado poligonal, con el que vamos a trabajar muy a menudo, ¿vale? También tenemos el modelado de curvas y superficies, que por sus características pues tienen un proceso de modelado completamente diferente al modelado poligonal. También podríamos hablar del esculpido digital, que podría entenderse tal vez como algo de modelado poligonal, porque a fin de cuentas, cuando estamos esculpiendo, lo que estamos es trabajando una malla poligonal muy compleja, eso sí, que está compuesta por caras, vértices y aristas como cualquier otro modelo poligonal. Pero dado que tiene determinadas formas de trabajar con ello y que se utilizan técnicas completamente diferentes al modelado poligonal, pues se puede entender como un tipo de modelado completamente diferente. No quiero dejarme en el tintero tampoco el modelado de norms, que también tienen sus propias características, ¿vale? Y que vamos a trabajar con ello bastante también en Maya, ¿vale? Luego ya lo que nos queda es el modelado con texturas o displacements. En principio, sin llegar a aplicar este tipo de texturas a nuestros objetos, no dejan de ser una simulación, un efecto óptico de lo que podría ser una superficie con relieves, ¿de acuerdo? Se utilizan estas texturas que lo que están produciendo es un efecto visual. Incluso los cambios de luz también se reproducen de tal manera que nos da la sensación de que el objeto es tridimensional, tiene profundidades y formas que sobresalen y demás, ¿de acuerdo? Se puede llegar a aplicar. Trabajar con displacements es costoso para nuestras máquinas, ¿vale? Porque requieren de mucha geometría para que todo esto funcione muy bien. Y generalmente se suele hacer pues para hacer reproducciones de grandes ciudades o, por ejemplo, terrenos montañosos o de este estilo, ¿vale? Entonces producimos esa deformación, podemos aplicar esa deformación y acabamos teniendo un terreno o lo que tratemos de reproducir con nuestras texturas, nuestros displacements, ¿vale? Con una malla poligonal muy densa, ¿de acuerdo?
Todos los procesos de modelado pueden incluir la edición no solo de la superficie de un objeto, sino también las propiedades del material que le estamos aplicando a nuestro objeto, así como puede ser, por ejemplo, el color, la luminosidad, la difusión especular, ¿vale? Y todas estas características, ¿vale? Que también forman parte de lo que sería el modelado, ¿de acuerdo? Luego, ya que sabemos cuáles son los principales tipos de modelado, bueno, pues hay determinadas técnicas de modelado. Determinadas técnicas que en función de cómo trabajemos con nuestros modelos, generalmente nos explayaremos más con las técnicas que hay en el modelado poligonal, que es el más habitual, el más común. Generalmente solemos utilizar una conjunción de todas estas técnicas para acabar desarrollando nuestro modelo. Pero sí es cierto que hay técnicas específicas de trabajo de modelado, como puede ser, por ejemplo, el box modeling, donde solemos emplear elementos que se denominan primitivas, que son los elementos básicos, como puede ser un cubo, un cilindro o un cono, y a partir de ellos construimos nuestro modelo, ¿vale? También podemos realizar una técnica de revolución donde generalmente, pues posiblemente con curvas incluso NURBS, generando una revolución, generemos una superficie que imite, por ejemplo, una copa, una taza o cualquier otro modelo que tratemos de reproducir de esta manera, ¿vale? También oiréis hablar dentro del modelado poligonal de técnicas de modelado, como puede ser el modelado con subdivisiones, que nos exige que nuestras mallas estén bien organizadas y bien ordenadas, por ejemplo. También hablaremos de técnicas de modelado con booleanas, que donde en este tipo de modelados ya no es tan importante como es en el modelado por subdivisiones esa estructura de malla. También existe modelado low poly, donde con muy poquitos polígonos tratamos de reproducir un objeto o un personaje o algo en nuestras escenas, ¿de acuerdo? Todo esto son técnicas, a fin de cuentas, que se llevan a cabo dentro de los diferentes tipos de modelado que hay y que vamos a ir viendo o iremos mencionando a lo largo de esta sección, y es interesante que las conozcáis y que por lo menos os suene, ¿vale? Centrándonos ya en lo que es propiamente el modelado poligonal, no quiero dejar de hablar de lo que es la topología. La topología no es ni más ni menos que la disposición de vértices, aristas y caras de nuestros objetos poligonales. Pero, ¿qué es todo esto? Bueno, pues el vértice es la unidad mínima posible que puede representarse dentro de un objeto, de un polígono. Si seleccionamos este objeto, a ver, porque tengo preparada una escena y no quiero que la veáis completa hasta dentro de un ratito, ¿vale? Entonces voy a tratar de posicionarme de tal manera que veamos solo este objeto, ¿vale? Así. Bien. En este objeto, si os fijáis, no se ven muy bien, pero bueno, ahí hay unos puntitos, pues esos puntitos son los vértices, ¿de acuerdo? Y la línea que une dos vértices se denomina arista, ¿de acuerdo? Es el espacio que hay entre dos vértices. Esa línea que une esos dos vértices es una arista. Y una conjunción de al menos tres aristas pueden conformar una cara, que es la superficie que queda abarcada por esas aristas, ¿de acuerdo? Las caras, si son triangulares, las denominaremos trees. Si son cuadriláteras, las denominaremos quads. Y si tienen más de 4 aristas, entonces estaremos hablando de eneágonos, o en inglés n-gons. Esto es importante, porque también es un concepto que se utiliza bastante en el mundo del modelado. Oiréis en muchos sitios que los trees y los eneágonos son lo peor de lo peor, ¿vale? Y no es así. Todo depende del tipo de modelado con el que trabajemos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si estamos realizando un modelado low poly, los triángulos y los n-gons o los eneágonos son súper habituales. No por ello significa que podamos poner estos elementos de la manera que mejor nos dé la gana, porque tampoco es eso. Tenemos que guardar siempre cierto orden, ¿vale? Ahora bien, si trabajamos con un modelado con subdivisiones, entonces ya no hay tu tía. Ahí tenemos que trabajar con quads.
y tenemos que evitar de la manera más feroz posible el utilizar los triángulos o utilizar eneágonos. Y si no nos queda más remedio que utilizar este tipo de poligonaje, lo tendremos que hacer allá donde tengamos superficies completamente planas. Porque en el momento de realizar una subdivisión de nuestras geometrías, lo que va a ocurrir si no están en zonas completamente planas y están en zonas donde hay ángulos en la geometría, pues pueden producir deformaciones en la geometría. También es importante en el modelado por subdivisiones, y hago mucho hincapié en todo esto porque toda la parte de modelado que vamos a ver aquí me voy a focalizar en ese tipo de modelado concretamente, o voy a tratar de focalizarme al máximo en ese tipo de modelado concretamente. Es muy importante que nuestra malla esté organizada, porque si la malla no está organizada se pueden producir pinchazos, tensiones, etcétera, ¿vale? También hay una peculiaridad que no quiero dejar de hablar de ella, que es los polos. Los polos son vértices donde confluyen o bien 3 aristas o bien más de 4 aristas. En esta geometría no tenemos ningún polo, ¿vale? Sin embargo, en esta otra geometría, sí. Esta geometría, su topología es mala, ¿vale? Y tenemos triángulos, tenemos eneágonos, ¿de acuerdo? Y toda la geometría está completamente desestructurada, ¿no? Está deformada, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. He estado deformándola un poquillo por casi todos lados. Aquí abajo no, aquí está muy bien, pero por el resto no, ¿vale? Y esto en un modelado con subdivisiones puede generar imperfecciones, ¿de acuerdo? Fijaros bien. Los dos cubos aparentemente son iguales. Sin embargo, si yo aplico subdivisiones en un modelo como este, y en uno como este, fijaros la diferencia. Mientras que voy a quitar esto y así lo vemos mejor. Mientras que en este, digamos que las transiciones en estas zonas son más suavizadas. Todo esto ya veremos más adelante cómo lo vamos a trabajar para que sean más definidas, si así lo deseamos, ¿vale? Pero son homogéneas, ¿de acuerdo? Son suaves, están suavizadas, está bien estructurado nuestro cubo, pero este cubo no. Este cubo tiene imperfecciones y esas imperfecciones vienen dadas por cómo está distribuida la geometría en nuestro cubo, ¿vale? Bien, os hablaba de los polos y en esta geometría tenemos algunos polos, ¿de acuerdo? Voy a volver a poner esto como estaba, así, que nos va a ser más fácil verlo. Fijaros, os decía, donde confluyen 3 aristas en un vértice o bien más de 4 aristas en un vértice, eso era un polo. Y aquí, concretamente, tenemos un polo donde confluyen todas estas aristas, ¿vale? ¿Por qué es importante los polos en las geometrías? Bueno, por varios motivos. Uno de ellos es porque son puntos de tensión de nuestra malla, ¿de acuerdo? Donde tengamos un polo, cuando generamos subdivisiones, se producen tensiones en esa zona y un polo con muchas aristas puede generar pinchazos en nuestra geometría y deformaciones en la propia geometría, con lo cual hay que procurar evitarlos o al menos saber cómo trabajar con ellos. Otra cosa por la que son importantes los polos, y aunque si no tenéis grandes conocimientos de lo que es el modelado, probablemente lo que os diga ahora mismo os suene a chino, ¿vale? Quedaros con el concepto, ¿vale? En el radar para cuando lo veamos que lo vamos a ver, ¿vale? Los polos son importantes porque nos ayudan a hacer fluir la geometría, ¿vale? A hacer fluir los loops que necesitamos para conformar nuestra geometría, ¿de acuerdo? Un loop es un bucle, es una consecución de generalmente aristas, ¿vale? Y los polos lo que van a ayudarnos, si los trabajamos bien o lo que nos va a perjudicar es en la forma en la que esos loops van a recorrer nuestra geometría, ¿vale? Ya hablaremos de todo eso un poquito más adelante, con más profundidad. Simplemente quedaros con el concepto. Si sabemos trabajar bien con los polos, o los sabemos minimizar, pues eso que nos vamos a llevar y que nos va a ayudar en nuestro modelo. ¿De acuerdo? Otra cosa también que quería comentaros, os he hablado de vértices, aristas, caras.
Pero hay otro factor que es interesante dentro del modelado del mundo 3D y son las normales, ¿vale? Dependiendo del programa con el que trabajemos, las denominarán en algunos casos de una manera u otra, ¿vale? Las normales de las caras son normales en todos los programas de software, ¿vale? Y generalmente estas normales lo que van a definir es la orientación de nuestras caras. Una normal es una perpendicular, una línea imaginaria perpendicular que sale desde de nuestra superficie en una dirección, ¿de acuerdo? El lado hacia el que sale, el lado de donde sale esa normal, digamos que es la cara frontal o el lado frontal de nuestra cara. Y la parte de donde no sale la normal es la parte trasera de nuestra cara. ¿Por qué es esto importante? Porque la orientación de nuestras caras, si tenemos una cara que está cambiada, puede producirnos deformaciones en la geometría también y puede producirnos efectos no deseados. Con lo cual, esto es muy importante, saber hacia dónde están las normales y cuál es la orientación de nuestras caras. Dependiendo del software, hay diferentes maneras de verlo. Por ejemplo, en 3ds Max, lo que nos hace es ponernos una cara negra u oscura directamente. En Blender, sin embargo, tenemos que activar una opción para ver la orientación de las caras y nos las pinta de un color o de otro. Y aquí en Maya, si no estoy equivocado, hace un efecto similar al que hace 3ds Max. Os decía que dependiendo del software hay normales que se denominan de una manera u otra, ¿vale? Y estoy hablando de las normales de los vértices. En los vértices se suelen generar unas normales que están, digamos, constituidas por un promedio de las caras que llegan hacia ese vértice, ¿vale? Estas normales, en Blender, por ejemplo, las denomina Custom Normals, que son normales personalizadas, ¿vale? Aquí en Maya se denominan normales de vértices, tal cual. Y digamos que esas normales son fundamentales para representar la luminosidad de nuestras caras. De tal manera que si esas normales están orientadas, digamos que hacia un foco de luz, pues en esa zona va a haber mayor luminosidad. Si las normales están, digamos que muy retiradas de un foco de luz, lo que se va a generar es una zona de sombra. Y esto lo hacen todos los software de modelado de diseño 3D, ¿de acuerdo? 3D Max, Blender y Maya, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues con todos estos conceptos, este batiburrillo de teoría que os he soltado aquí, este pedazo de charleta teórica sobre el modelado, vamos a empezar a dar pasos a partir del próximo vídeo, ¿vale? Si tenéis alguna duda de todo esto, dejadme un comentario, ya lo sabéis. Y si no estáis suscritos, suscribiros, ¿vale? Y si estáis suscritos pero no le habéis dado a la campanita, darle a la campanita, porque de esa manera vais a recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo, ¿vale? Y si os ha gustado el vídeo, le deis un like, por favor, ¿vale? Bueno, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.